Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. ¿Cómo están, estimados compañeros estudiantes? Lo que el día de hoy lo voy a realizar es justamente la explicación con respecto a cómo construir un instrumento de investigación que está justamente relacionado con la estadística, que es una parte muy importante para todos ustedes. Voy a dar inicio en la correspondencia siguiente. Como ustedes han observado, tienen un video que corresponde justamente a la parte donde ustedes en la unidad número 1 han podido realizar y formular su tema de investigación, la formulación o pregunta principal de su problema, su objetivo general, la hipótesis, población y muestra correspondiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo que resulta ser un tema que indica las estrategias lúdicas de la estadística y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle La Paz. Este es el título del tema, primera instancia, ¿no? Para poder construir nuestro instrumento hay que tener un tema de investigación. Muy bien, ¿cuál es nuestra pregunta principal? Es decir, la formulación del problema, que obviamente está inmerso dentro del planteamiento del problema. La pregunta aquí es, ¿cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle, La Paz, durante la gestión 2020? Esta es la pregunta justamente, ¿no?, principal. ¿Cómo mejorar ese rendimiento académico? ¿No? El objetivo general consiste entonces en demostrar, ¿no?, demostrar que las estrategias lúdicas de la estadística inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle durante la gestión, en este caso la gestión 2020. Entonces ahí está justamente el objetivo general de esta investigación, que es justamente la parte de demostrar, en este caso como objetivo general, que obviamente vaya mejorando en el rendimiento académico de los estudiantes. Muy bien, la hipótesis es que las estrategias lúdicas de estadística mejoran de manera significativa y directa en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle, sede de La Paz, gestión 2020. No olviden que en la primera unidad, justamente en esta primera parte, se mencionan las estructuras tanto para la parte del objetivo general, qué tipos de verbos hay que utilizar, la estructura misma de la hipótesis. Aquí ya les he remarcado, por ejemplo, con colores, ahí está, de color verde, es la estrategias lúdicas de estadística, la primera variable, y la segunda variable es rendimiento académico. Es decir, esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente, obviamente que depende de esta para poder obtener esa mejora significativa y obviamente directa. La población obviamente se está trabajando desde el tema que se está formulando, ¿no? Ahí están estudiantes de primer año, existen aquí los 5 paralelos, estas son las cantidades, suma total en este caso son 497 estudiantes. Como el tamaño de la población es mayor a 30, es necesario determinar una muestra, ¿no es cierto? Y para esto he enviado justamente un software estadístico que pueden calcularlo. Yo ya lo he calculado, el tamaño de la muestra es de 217 estudiantes como muestra, es decir, a 217 voy a poder realizar la implementación de mis instrumentos de investigación. Por lo cual, nosotros ahora lo que vamos a realizar es construir un instrumento y aplicarlo, obviamente, ¿no es cierto? Muy bien, vamos iniciando entonces, que esta es la primera parte de la matriz de operacionalización de variables. Un punto muy importante es posiblemente algunas investigaciones no tengan hipótesis, ¿no es cierto? Por lo cual se pueden obtener las variables también del objetivo general. A no olvidarse esto, que es muy importante como una parte metodológica científica en el uso de poder extraer las variables. Si es que no tienes hipótesis, puedes obtener del objetivo general. Muy bien. Ahí obtenemos, por ejemplo, la matriz de operacionalización de variables. Trabajamos con variables, obviamente me estoy refiriendo, por ejemplo, a un tipo de investigación netamente de enfoque cuantitativo desde un paradigma positivista,
en el que voy a poder emplear una cierta experimentación con este tipo de estrategias lúdicas que el docente los va a aplicar y obviamente el resultado se tiene que obtener en el aprendizaje, obviamente en el buen rendimiento académico de los estudiantes. Muy bien, ¿cómo vamos a realizar? Primero hacemos una definición conceptual de la variable, que es en este caso estrategias lúdicas. ¿Sí? Esta es la variable identificada, la variable independiente. Muy bien. Entonces, ¿qué será para nosotros una estrategia lúdica? En realidad, no se olviden que las dimensiones provienen justamente de esa definición conceptual de variable, ¿no? En este caso, las estrategias lúdicas es un sistema de actividades bajo una metodología de contenidos curriculares para la estimulación psicocognitiva de los estudiantes. Obviamente en la asignatura de estadística. Esa es la definición conceptual. Las dimensiones son contenidos curriculares, actividades lúdicas, metodología, estimulación cognitiva. Por otro lado, tenemos rendimiento académico. ¿Qué es el rendimiento académico? Su definición conceptual será, en este caso, la parte de la medición de forma cuantitativa y cualitativa, en el que se toman en cuenta los indicadores de la parte del saber, hacer y ser, es decir, la parte conceptual, procedimental y actitudinal. Por lo tanto, el rendimiento académico, su definición operacional, es decir, cómo nosotros vamos a obtener esto, es utilizando, aplicando test de medición. En este caso se los conoce pre-test y post-test, las que vamos a ir utilizando para esta variable. Más para el contrario, para este tipo de variable independiente, que son estrategias lúdicas de estadística, se van a utilizar otros instrumentos como por ejemplo la encuesta, una guía de encuesta, una lista de chequeo, para poder obtener algunos datos relevantes. Muy bien, ahora sí vamos desprendiendo entonces a cada uno de estos indicadores. Contenidos curriculares, indicadores son, por ejemplo, identificación de contenidos lúdicos, lúdico de estadístico, organización de contenidos, desarrollo de contenidos, ¿sí? Porque estamos hablando con respecto al contenido curricular de estadística, actividades lúdicas, con respecto a la presentación de la actividad, la organización de la actividad, esa parte de la ejecución de las actividades y la misma valoración de la actividad que se va a realizar dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, obviamente, de estadística. Tiene una metodología bajo esta dimensión. Los indicadores son participación activa en aula, cuál es la aplicación de juegos lúdicos estadísticos, la socialización colectiva. En la parte de la dimensión de estimulación psicocognitiva, atención, como indicadores se toman en cuenta la atención del juego lúdico estadístico, obviamente en el estudiante, ¿no? La percepción visual auditiva del estudiante, ¿no? La ejercitación memorística, práctica, creativa, estimulaciones de proceso cognitivo y estimulación del pensamiento, ¿no? Que son procesos de estimulación básicos y superiores. Muy bien, entonces miren, cada una de estas dimensiones contienen indicadores como ejemplo. Para poder construir nuestro instrumento, estos indicadores nos van a servir justamente para poder formular preguntas, es decir, ítems o reactivos, que nos van a servir de mucha ayuda para la construcción misma de nuestro instrumento. Por ejemplo, en esta parte de los indicadores, identificación de contenido, por ejemplo, se pregunta, ¿usted conoce los juegos lúdicos estadísticos? ¿Sabe qué es un juego lúdico estadístico? ¿Cuál es el procedimiento de un juego lúdico estadístico? ¿Usted desarrolla la estadística con juegos lúdicos? Etcétera. Entonces, a cada uno de estos indicadores voy realizando justamente una pregunta. Puede un indicador contener por lo menos 2 preguntas o 3 preguntas, eso ya depende mucho, o un reactivo determinante. En la siguiente, de la misma forma, que son los indicadores de presentación, organización, ejecución y valoración. Por ejemplo, puede definir el concepto de actividad lúdica, planifica la actividad lúdica, organiza las actividades lúdicas en aula, delega tareas y acciones, desarrolla actividades lúdico-estadísticas en aula, evalúa, valora las experiencias del trabajo lúdico-estadístico, etc. Entonces, de esa forma nosotros vamos formulando justamente, miren, por ejemplo, participación activa en aula como indicador. Como pregunta puede ser, ¿cuál es la participación del estudiante en aula? Es decir, como esta es la parte de la variable independiente que se refiere a la parte de estrategias lúdicas,
Obviamente el que aplica los ejecuta es el docente, ¿sí? Entonces va dirigido mayormente, netamente hacia el docente. ¿Qué es lo que se va a realizar? Como instrumentos son las encuestas y una observación directa, obviamente, ¿no? Al docente. Entonces al docente se les va a consultar, se les va a preguntar en base a una encuesta y estas son las preguntas para nuestra encuesta. Muy bien, si es de esa forma, no olvidemos que existen medidores. Los medidores justamente son aquellos elementos bien importantes que están inmersos de la parte en cada uno de estos indicadores como los reactivos correspondientes. Por ejemplo, en relación a estas preguntitas, se puede realizar, por ejemplo, medidores de presencia y las escalas serán de respuesta, obviamente, sí, no, o puede ser sí, no, a veces. Puede ser medidores de forma, las escalas serían de respuestas adecuada, no adecuada. En la siguiente de la misma forma, ¿no? En las preguntas va a ser justamente una parte de medidor, la presencia, es decir, la presencia del docente, en la que se va a consultar, y estas son las escalas de respuestas, ¿no? De la misma forma en la siguiente son de forma, y aquí tenemos otro tipo de escala, muy bueno, bueno, regular, mano, ¿no? Por ejemplo, si yo consulto al docente cómo es la participación del estudiante en el aula, entonces un medidor de forma sería, me contestará muy bueno, bueno, regular, malo, o posiblemente necesita apoyo. Eso ya va a depender mucho dentro de las escalas que utilicemos, las escalas Goodman, las escalas Likert, las escalas dicotómicas, tricotómicas. Eso ya depende mucho de la investigación o del investigador que vaya formulando en relación a cada una de las preguntas correspondientes, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos realizando justamente la parte de la matriz de operacionalización de variables y obviamente en la parte de la columna de técnicas e instrumentos vamos mencionando, por ejemplo, técnicas e instrumentos correspondientes. Utilizo la técnica de la observación directa, un instrumento correspondiente a la lista de chequeo. Si es la observación documental, técnica, en este caso el instrumento, ficha de observación estructurada. Puede utilizar la técnica encuesta, instrumento guía de encuesta o bien conocido como cuestionario, técnica de observación directa, nuevamente lista de chequeo, ¿no? Dentro de esa parte de la dimensión la que se evalúa. Por ejemplo, aquí con aglutina 2 en este caso, ¿no es cierto? Se va a utilizar encuesta y observación directa, instrumentos correspondientes, guía de encuesta, lista de chequeo. ¿Sí? Aquí está la parte de las escalas y los medidores correspondientes a cada uno de estas preguntas o reactivos ítems que nosotros vamos a ir formulando dentro de estos indicadores que obviamente son las dimensiones, ¿no? Entonces, ¿qué es una variable? Es aquella que aglutina un conjunto de indicadores. No olvidemos que una variable es un conjunto de dimensiones, donde cada dimensión contiene un conjunto de indicadores y estos indicadores tienen que ser medibles, verificables para el estudio científico. Por otro lado, miren, dentro de esta variable, que es rendimiento académico dirigido al estudiante, por ejemplo, tengo dos dimensiones, el rendimiento cuantitativo y cualitativo, ¿no? Voy a tomar como indicadores la parte conceptual, el saber, procedimental, hacer, y la parte actitudinal, ser, la parte cualitativa netamente, ¿no es cierto? Por lo tanto, por ejemplo, en esta parte del indicador conceptual saber, preguntaré justamente algunas preguntas a los estudiantes. Por ejemplo, ¿qué es la estadística? ¿Cuáles son los tipos de estadística? ¿Qué es una variable? Tipos de variable que se mide en una investigación. La parte procedimental, ¿no? Se puede determinar el tamaño de la muestra, resuelva, calcule, desarrolle, etcétera, ¿no? Es la parte procedimental que el estudiante va a ir desarrollando, realizando. Y como ustedes pueden observar, aquí ya cambia, ¿no es cierto? El tipo de medidor serán de niveles, en este caso las escalas serán puntuaciones o calificaciones, o también conocido como notas del 1 a 100 puntos, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la parte, miren, conceptual y procedimental, que se va a realizar una prueba, en este caso, un test de medición, ¿sí? Bajo una observación directa. Instrumentos que posiblemente en la investigación voy a realizar será un pretest a un principio. Voy a aplicar después la estrategia didáctica, en este caso lúdica, estadística, y después voy a realizar un post-test para ver los efectos consecuentes. Por lo tanto, posiblemente voy a trabajar con dos tipos de muestras pequeñas, en este caso serían también grandes, eso ya depende mucho de la investigación que nosotros vayamos definiendo, ¿no es cierto?
Si vamos a realizar con muestras pequeñas, t-student. Si son con muestras grandes, puede ser en este caso la distribución normal Z estándar. Y en esta parte, por ejemplo, de la actitudinal ser dentro de la dimensión de rendimiento cualitativo, en este indicador se formulan algunas preguntas obviamente relacionadas y no son de nivel, es decir, la parte cualitativa es imposible, obviamente es como una categoría de no poder calcular una medida justamente, ¿no? Por ejemplo, cómo se siente resolver problemas con juegos lúdicos estadísticos, cómo se interpreta críticamente, piensa con responsabilidad mejorar sus estrategias de aprendizaje. Son preguntas en este caso bajo la medida de forma y las escalas serían de respuestas, satisfecho, no satisfecho, siempre, regularmente, nunca, ¿no? Entonces las técnicas aquí se van a utilizar la encuesta, una observación también directa, lista de chequeo y una guía de encuesta, que son preguntas justamente. Y posiblemente tal vez se pueda cambiar esto a preguntas de entrevista, la técnica puede ser aquí la entrevista, su batería de preguntas sería esto. Con relación a esto puedo seguir preguntando más y profundizar un poco el tema. Muy bien, como han podido observar, esa es la matriz de operacionalización de variables. De esa forma se va realizando. Ahora, ¿cómo nosotros entonces construimos? Ya tengo la matriz de operacionalización de variables. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, ya voy redactando, por ejemplo, aquí ya tengo ya realizado test de medición dirigido a los estudiantes de segundo año, que es de ese tema justamente. Aquí voy a insertar las ítems de preguntas. Entonces, como estoy hablando de mi test, para ustedes tal vez será encuesta o cuestionario, ¿no? O batería de preguntas de una guía de entrevista semiestructurada, ¿no? Entonces, no olvidemos que nosotros dentro de esta unidad número 4 vamos a realizar la construcción de un determinado instrumento, ¿no? Que va a ser para en este caso va a ser un test, tal vez alguno que otro de ustedes va a realizar una encuesta con escalas Likert, puede ser con escalas de Goodman, puede ser con las escalas que obviamente que tienen medidas, en este caso numerables. Muy bien, tengo aquí la parte de mis preguntas, voy a ir seleccionando, por ejemplo, estas son la parte en la que voy a aplicar los test de medición, entonces estas voy seleccionando, ¿no? Las preguntitas que ya tengo ya formuladas bajo esos indicadores, ¿sí? En las que voy a poder medir, porque tenemos un nivel de puntuación del 1 al 100. Ahí está, ya los he copiado las preguntas, un poquito las voy a agrandar para que puedan observar de manera más concreta, ¿sí? Y lo que puedo realizar ahora es la parte de la numeración, ¿no? Como dijimos que vamos a realizar, por ejemplo, 10 preguntas, ¿no es cierto? Son 10 preguntas las que hay que ir desarrollando y eso se les ha dejado como trabajo. Entonces estas, por ejemplo, ya son las preguntas que pueden ustedes ya ir desarrollando en su instrumento de investigación. En este caso, ¿sí? Cada uno de ustedes va a depender mucho cómo vayan utilizando, si va a ser una encuesta, va a ser un test. No olvidemos que para la medida del alfa de Cronbach se requiere justamente la parte de estas escalas que sean medibles, ¿no? Por ejemplo, en las encuestas se van a realizar justamente la parte de lo que son las escalas Likert, ¿no? Las que se toman valores numéricos, en este caso según a la cantidad de opciones de respuesta, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí ya tengo ya construido mi test de medición, que son los ítems de preguntas, ¿no? Para el estudiante, ¿no? Claramente ya pide nombres y apellidos, paralelo, etcétera. Entonces ya tengo el test de medición con 10 preguntitas. Ahora este instrumento debo de validarlo, debo de ver su confiabilidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Por lo tanto, lo primero que se hace es aplicar el instrumento en una prueba piloto, es decir, como yo tengo aquí el tema y sé con quiénes voy trabajando, obviamente trabajo, por ejemplo, con los estudiantes de la carrera de auditoría de la Univalle. Muy bien, y son de segundo año, aquí está su población. Entonces yo puedo agarrar cualquiera de estas poblaciones y puedo hacer una prueba piloto, ¿no? Puedo agarrar un paralelo, ¿qué tal si es el paralelo D, puede ser el paralelo B, cualquiera de ellas, pero obviamente debe ser cualquiera de estos elementos, pero que no estén integrados en la muestra. Esto ya es la parte de métodos de selección de muestreo, como tengo estratos, 5 estratos,
Entonces lo voy a hacer el método de muestreo estratificado, la que se va a utilizar obviamente, ¿no? La tengo pensada ahí. Puede ser por la parte de afijación simple o bien afijación proporcional. Eso ya depende del investigador. Muy bien, supongamos que he aplicado mi instrumento y este instrumento, este test se ha aplicado a 10 estudiantes, supongamos, ¿no? Mi test solamente contiene 10 preguntitas, entonces vale una puntuación según mi matriz de operacionalización de variables, dice el nivel del 1 a 100 puntos. Entonces este instrumento, esta prueba, esta medición, ¿sí? Test significa prueba, ¿sí? Entonces vale 100 puntos. Muy bien, entonces yo los voy a aplicar, por ejemplo, a 10 estudiantes cualesquiera, y supongamos que he obtenido ya los puntajes. Miren, aquí está, tengo aquí a los 10 estudiantes correspondientes. Estos son los resultados de ese test ya aplicado, ¿sí? A un principio, mírenlo. Entonces, por ejemplo, el estudiante Lorenzo Acarapi Mamani ha obtenido en la primera pregunta, tiene un puntaje de 1, como son obviamente 10 preguntas, para que tomen el valor de 100 puntos esta evaluación, cada pregunta sería a 10, ¿no? 10, 10, 10, 10, en este caso sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Cada preguntita vale a 10 puntos. Entonces, miren aquí en la pregunta 1 se ha sacado 1. En la pregunta número 2 se ha sacado el valor 7, 7 puntos, ¿no? En la pregunta 3, 8. En la pregunta número 4, 2. En la pregunta número 5, el puntaje 5, en la pregunta 6, 1, en la pregunta 7, 5, en la pregunta 8, 9, en la pregunta 9, el puntaje de 6 y en la pregunta número 10, 7. La suma de su calificación de esa prueba tiene 51, ¿no? Por ejemplo, este otro estudiante tiene un puntaje alto que es de 81 puntos, por ejemplo, ¿no? Tal Rocío Callicea Tintaya, por ejemplo, en la primera pregunta se ha sacado 8, en la segunda 10, en la tercera 5, en la cuarta 10, en la quinta 8, en la sexta 7, en la séptima 9, en la 8 6, en la pregunta número 9 8, pregunta número 10 se ha sacado 10 sobre 10 en este caso, ¿no? Suma total de la evaluación tiene 81 puntos. Ese es su puntaje. Ahora bien, lo que voy a hacer es validar obviamente este instrumento. Veremos, esta es mi prueba piloto solamente. Por lo general dijimos bajo la teoría en un rango de 14 a 30 estudiantes, pero yo solamente he aplicado a 10 nada más. Aquí están sus resultados por parte de tiempo también. Entonces lo que voy a hacer ahora es validar este instrumento. ¿Cómo se valida? Ustedes ya tienen justamente este software que es llamado coeficiente de alfa de Cronbach, ¿sí? Entonces lo que tienes que hacer aquí es insertar cada una de estas casillas las puntuaciones correspondientes. Aquí está sujeto número 1, sujeto número 2, 3, 4, 5, etcétera. Lo voy a agrandar un poquito más, ¿sí? Ahí está. Aquí van, estas son las columnas de los ítems. Es pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, etcétera, ¿no? Y la cantidad de sujetos. De la misma forma, también he podido construir el instrumento, en este caso el alfa de Cronbach, que vamos a verificarlo, que es mi instrumento correspondiente bajo una producción intelectual, ¿no? De la misma forma son la columna de ítems, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, 4, 5, 6, etcétera. Y aquí está la cantidad o el número de personas a los que he aplicado o he implementado. Voy a verificar por los dos softwares mejor para ciertas dudas, ¿no? Muy bien, tengo las puntuaciones, entonces tendría que ir copiando, ¿no es cierto?, cada una de estas celdas. Por lo general, solamente haces un clic izquierdo, va seleccionando todas las puntuaciones. No el total, ese es su puntaje total, solamente las puntuaciones por cada ítem. Hago un control C en este caso de control C de los datos, ¿sí? Y voy a ir seleccionando ahí, ¿sí? Son 10 preguntas a 10 sujetos en ese rango y hago un control B, ¿no? Entonces ya ahí ya los he copiado. Por lo general los docentes realizamos esto, ¿no es cierto? Tabulamos justamente las puntuaciones correspondientes y las notas, o bien directamente, de manera directa, puntos genéricos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya me he calculado el alfa de Cronbach y obtiene justamente un alfa de 0.63.
hay un rango que especifica justamente, ¿no? Hay varios niveles que se van utilizando en la unidad número 4. Por ejemplo, aquí nos dice es aceptable, es decir, que el instrumento es aceptable, ya lo he confiabilizado, por lo tanto, tiene una alta confiabilidad, en este caso aceptable. Por otro lado, ¿qué tal si yo quiero copiar este conjunto de datos en el otro software, en el que he podido crearlo también de la misma forma? Como son 10 de 10, ahí está, yo con un control C y un control V. Y de manera automática también los va calculando, ¿no es cierto? De manera similar a la anterior. Aquí un poquito ya detallo cómo es la fórmula, en qué consiste, cómo se va determinando cada una de estas varianzas, porque se utiliza el alfa de Cronbach en base a las varianzas totales por fila, en base a los ítems o reactivos que se tienen. En este caso el número de preguntas o ítems, ¿cuántos son? Para nosotros son, en este caso, el número de reactivos, en este caso de preguntas, son 10 en la parte de mi instrumento. Es este nuestro instrumento. Miren, aquí están, son las 10 preguntitas, ¿sí? Y he aplicado justamente a 10 sujetos, a 10 personas, ¿no? Ahí estaba conteando 1, 2, 3, 4, hasta llegar a ser 10. Por lo tanto, su nivel, en este caso, alfa de Cronbach, es igual a ¿cuánto? Miren, de la misma forma sale el mismo resultado, como pueden observar, 0.63, como en este caso, ¿no? Aquí de la misma forma, 0.63, dice el software, ¿no? Aceptable, en este caso, el instrumento. Para mi caso, por ejemplo, en esta parte de la test de medición, he obtenido, por ejemplo, aceptable, dice, la interpretación es esta, ¿no? Cuando sale el resultado, aceptable el instrumento, ¿no? ¿Qué tal si puede salirte, en este caso, no aceptable? No aceptable sería en el sentido cuando estos sean valores negativos, sean valores, por ejemplo, 0.05, 0.03, 0.027, menos 0.1, menos 1.4, es decir, negativos y menores, en este caso 0.50. En realidad, eso significa por cuestiones de metodología que tienes que reformularlo, ¿no? Es decir, cada uno de estos ítems nos va mostrando justamente las varianzas correspondientes, ¿sí? Y estas varianzas son las que justamente nos van determinando, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la que tiene mayor varianza? La que tiene mayor varianza, por ejemplo, se encuentra en la pregunta número 6, ¿sí? Es decir, la varianza es aquella que tiene una mayor dispersión. Cuán alejados se encuentran nuestros datos, en este caso, que son las puntuaciones. ¿Cuál es la que tiene menor varianza? La que tiene menor varianza, por ejemplo, es la pregunta número 9, 0.96, ¿no? Es decir, que estos valores, estos datos numéricos, se encuentran no tan dispersos, es decir, son más agrupados, están más convergentes en este caso, ¿no? El conjunto de datos, que divergentes, separados en este caso, como la pregunta número 6. Muy bien, entonces esa es justamente la aplicación que he enviado estos softwares también del alfa de Cronbach, que ustedes ya lo tienen, y espero que les haya servido mucho de ayuda en esta parte de cómo construir instrumentos. No olviden que para la encuesta es de la misma forma, solamente que en esta parte se toma a las escalas Likert en este caso, ¿no? Por ejemplo, si es una pregunta, en este caso será pues sí, no, a veces, como estaba justamente en el instrumento, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos algunas de preguntas con escala sí, no, a veces. Entonces estas preguntas solamente tendrías que copiarlas en tu encuesta y a cada una de las preguntas, por ejemplo, hago un control C. Aquí debajo, a ver, voy a dar un ejemplito simplemente, ¿sí? Esto es aparte, es un apartado. Entonces aquí tengo yo, por ejemplo, ya las preguntas ya redactadas, ya realizadas. Y cada una de estas obviamente tiene una escala, en este caso de cerrado, ¿no? Es decir, lo que formulamos dentro de una encuesta son justamente preguntas cerradas. En este caso son opciones, en este caso sí, no, a veces, ¿no es cierto? Entonces aquí voy insertando sí, no, a veces, 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 ¿no? A cada una de estas preguntitas para mi encuesta. ¿Sí? Entonces un poquito los voy a agrandar para que se vaya observando un poquito más genérico.
mucho mejor, ¿sí? Ahí. Entonces esto los puedes ir centrando, eso ya depende mucho del investigador, ¿no? A qué tipo de estrategias vamos a ir utilizando, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos insertando justamente las preguntas para nuestra encuesta con escalas. Miren, por ejemplo, estas escalas solamente son sí, no y a veces, ¿no? Puede existir que también que en algunas preguntas, por ejemplo, las que he podido incluir, pueden obtenerse otro tipo de escala, ¿no? Necesariamente sí, no. Puede ser, por ejemplo, ahorita lo vamos a ir mencionando, ¿sí? Vamos integrando esta encuestita de preguntas. Aquí debajo lo voy a insertar. Y obviamente no se olviden que tiene una estructura, obviamente, ¿no? Encuesta dirigida a los docentes de estadística, supongan, ¿no? Como estamos hablando de estrategias, ¿no? Lúdicas estadísticas, ¿no? Estadística. ¿Sí? Encuesta dirigida a los docentes de la asignatura de estadística, ¿no? Ahí está. Entonces, no olviden que hay una parte, ¿no? Tengan ustedes muy buenos días o buenos días, ¿no? El saludo correspondiente en esta parte, ¿no? Saludo correspondiente y eso, tengan ustedes muy buenos días, estimados participantes, estimados docentes, etcétera, ¿no? El objetivo, no se olviden que tiene un objetivo la encuesta. El objetivo consiste en recopilar, por ejemplo, ¿no? Recopilar aspectos teóricos, conceptuales relacionados a lo que son las estrategias lúdicas de la asignatura, etcétera, ¿sí? Y hay una parte de un instructivo. En el instructivo obviamente se va redactando, por ejemplo, lea cuidadosamente cada una de las, o responda a las siguientes preguntas cerradas, o marque con una X, etcétera, ¿no? Ese es el instructivo que se tiene, ¿no? Entonces hay una parte de la portada, que es el título, a quién está dirigido, el saludo correspondiente, el objetivo de tu encuesta, el instructivo correspondiente, cómo debe de ir llenando. Entonces mira aquí, por ejemplo, tienen una escala si no a veces, ¿no es cierto? Como tengo una matriz de operacionalización, aquí por ejemplo tengo una escala. Mira, aquí tengo algunas preguntas, que estas preguntas las voy a utilizar. Miren, pero la escala aquí ya cambia, ¿no es cierto? Entonces voy ingresando estas escalas, ¿sí? Vamos nuevamente copiando en esta parte. Lo voy agrandando un poco más, ¿sí? Que son preguntas en este caso que van a ser cerradas. Su escala aquí ya cambia, ¿no es cierto? Será muy bueno, bueno, regular y malo. Esas son las opciones de respuesta, ¿no? Entonces voy a ir copiando, por ejemplo en esta vamos realizando, ¿sí? A ver, ahí está. ¿Sí? Entonces ahí voy realizando justamente algunas escalas. Lo único que hay que darle es formato del instrumento correspondiente, que está también en el cuaderno, en el documento guía de la asignatura de estadística, ¿no? Miren, aquí está, esta es la escala, muy bueno, regular, mano. O necesita apoyo, puedes incrustar eso, pero no te olvides, obviamente, incluirlo en la parte de tu matriz de operacionalización, que mayormente en las tesis de investigaciones se van redactando y es bien necesario, muy importante. Mira, aquí entonces ya tengo una encuesta ya dirigida a los docentes, tengo ya las preguntas, obviamente los puedes ir numerando y solamente es de forma, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí tengo dos escalas las que se están utilizando. Las escalas, por ejemplo, muy bueno, bueno, regular, malo, y las escalas sí, no y a veces. Podemos incluir una más, eso ya depende mucho, ¿no? Por ejemplo, aquí para las encuestas, ¿qué valores numéricos los vamos a dar a la hora de encuestar? Por ejemplo, las personas que van a responder a estas preguntas, tal vez es un sí, aquí va a ser un no, aquí será a veces, aquí un no, aquí puede ser un sí. Entonces, miren, hay que darle una valoración en este caso, ¿no es cierto? En este caso al valor, en este caso sí, sí, al valor no, sí, y al valor a veces. ¿Qué valores numéricos los voy a insertar? Por otro lado, a las escalas de muy bueno, bueno, regular y malo, ¿no es cierto? También debe de existir una escala de valoración correspondiente para poder medir su confiabilidad. Y esta parte es bien importante, ¿no es cierto? Porque si nosotros
no lo realizamos de esa forma, se va a perder justamente, ¿no?, la parte de la consistencia interna misma del instrumento. Y es bien importante definir esta parte de las escalas, ¿no? Esta de las escalas, que lo voy a insertar con un recuadro para que sea de recuerdo. Sí, ahí está, sin relleno, muy bien. Esta la sí, lo pueden insertar, por ejemplo, 1, al no puede ser 2, y a veces puede ser 3 o 0, eso ya depende mucho de ustedes, ¿no? Puede ser no, posiblemente 0, si es a veces puede ser 2, y el sí, en este caso puede ser esta 1, a veces puede ser 1, ¿sí? Y el sí puede ser el valor de 2. Esto ya depende mucho del investigador, desde la experiencia, qué valores numéricos se van a dotar en las escalas de cada una de estas preguntas cerradas para poder confiabilizar, en este caso, mi instrumento de investigación, obviamente con una prueba piloto, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos muy bueno, entonces aquí he utilizado las escalas de 0, 1 y 2, ¿no es cierto? En la primera. En esta parte podríamos utilizar, por ejemplo, muy bueno, que es una respuesta positiva, puede ser, por ejemplo, el valor máximo. Puede ser en este caso 3, muy bueno. El bueno sería 2, regular puede ser 1 y el malo sería 0, ¿no? Que podría relacionar malo con no en ese caso, ¿no es cierto? Regular con a veces, bueno, con la opción sí, y muy bueno la opción 3. Entonces ya tienen escalas. Entonces cada una de estas, por ejemplo, muy bueno, bueno, regular, mano, el que tiene mayor escala será 3, de 3 puntos, ¿no es cierto? En cada una de esas. Mientras en estas preguntas, por ejemplo, la que tiene mayor puntaje será el sí, que corresponde a 2 puntos. Si tenemos aquí preguntas, por ejemplo, ¿cuántas preguntas obtenemos con sí, no y a veces? ¿No? Entonces, cada una de estas llevan a tener una escala de valoración. Y esos son los valores que tienes que insertarlo en nuevamente en la parte de preguntas. Y aquí, obviamente, tendrás las opciones de 0, ¿no? En la primera pregunta supongamos 0, en la segunda pregunta también puede ser 2, 1, 0, 2, 2, puede ser 1, 1. Aquí puede ser responderte en la pregunta 9, 0. Pero no te olvides muy bien que las últimas preguntas tienen las escalas, por ejemplo, de 0, 1, 2, 3. Entonces puede ser, supongamos aquí 3, aquí puede ser 2, aquí puede ser 3, etcétera, ¿no? Entonces miren, va cambiando. Aquí ya no es puntaje en realidad, ¿no? Sino van a ser la parte de la calidad, en este caso cuantitativa, del instrumento que contiene en base a estas preguntas. Y todas estas obviamente que se tienen que ir conformadas de esa forma, ¿no? Aquí ya estarán los nombres ya no de estudiantes, sino como es una encuesta dirigida a los docentes, ¿no es cierto? Entonces estarán los docentes, no sé si serán 5, o serán 10, o serán 14, eso ya depende mucho de la investigación, de la profundidad que ustedes vayan a ir a realizar en este caso. Bueno, esto sería la explicación con respecto a lo que es la parte de la matriz de operacionalización de variables y cómo construir un instrumento de investigación para su validación correspondiente con el software, en este caso Alpha de Cronbach. Espero que les haya servido un poco esa parte de esta unidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos justamente en los canales de YouTube. Un gran saludo a los grandes amigos que me están observando y me están siguiendo. Y muchas gracias por esos likes que me están dando y van justamente motivando a este docente para poder justamente impartir algunos conocimientos que se ha obtenido a nivel universitario. Muchas gracias a todos ustedes y hasta pronto, y nos vemos en otro curso virtual bajo el video correspondiente.